mente grande. Su mente no va a alcanzar a recordar toda la información que usted recibe, incluso en organización, para organizar su tiempo. Usted lo que debería hacer es sacar lo que está en su cabeza, plasmarlo en una hoja de papel y poder empezar ahí desde organizar. Digamos que el ser humano no está hecho para almacenar conocimiento o almacenar información, y por eso es tan importante, o estamos creados para hacer. Entonces, cuando nosotros tomamos notas, cuando nosotros escribimos, cuando nosotros organizamos las cosas de forma en que las veamos, eso nos lleva incluso a tener mejor memoria, a ser más organizados, a ser mejores administradores de nuestro tiempo. Es algo que Dios ha venido hablando a mi vida. Dios no solo quiere ser el Dios de su salvación, sino quiere ser un Dios completamente integral. Él quiere abarcar todas las partes de su vida, y eso incluye su tiempo. Y eso debe llevarnos a una pregunta, y es: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Porque el tiempo es un indicador de qué cosas son importantes para mí y qué no. En lo que gastamos nuestro tiempo, o podríamos decir en lo que invertimos nuestro tiempo, es a las cosas que nosotros le damos importancia. Y mire cómo usted maneja su tiempo y se va a dar cuenta qué cosas son importantes para usted. ¿Sí? Podríamos hablar qué tanto tiempo pasamos con nuestra familia y con nuestros amigos, qué tanto tiempo pasamos conociendo a Dios, qué tanto tiempo pasamos meditando en su palabra. Salmo 1 dice que bienaventurado el que medita en su ley de día y de noche. A mí me gusta pensar, David, ¿qué encontraba en la Torá? La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia, y aunque son hermosos, para mí a veces son muy difíciles de leer. No sé si le ha pasado. Usted puede pensar, ¿qué veía David en 5 libros? Qué belleza, que decía: tu palabra es más dulce que la miel, y le encantaba pasar meditando días y horas en la palabra de Dios, y tenía solo 5 libros de la Biblia. Nosotros tenemos casi 12 veces más que eso, y creo que no valoramos el tesoro de un Dios que decidió dejar su historia en un libro para nosotros. Entonces tenemos que llevarnos a un lugar donde dejemos que el Espíritu Santo nos cuestione, porque es en ese lugar donde el Espíritu Santo empieza a cuestionar y de alguna u otra forma a desacomodar nuestra vida, que empezamos a volvernos como Jesús, que empezamos a priorizar las cosas que Él prioriza. Yo no sé si usted alguna vez ha pensado, ¿qué priorizaría Jesús? ¿A qué cosas le daba tiempo y atención Jesús? Y yo creo que hay 2 cosas muy importantes. La primera era su comunión con el Padre. Juan 5 dice que Jesús no hacía nada que no veía al Padre hacer. Imagínense ese tipo de relación que tenía Jesús con el Padre. Él solo estaba replicando lo que veía al Padre hacer. Nosotros podríamos llegar a un punto de conocimiento de Jesús que diríamos: yo no hago nada en mi vida que no vea a Jesús hacer. Y la segunda cosa que yo veo a Jesús, o que Él prioriza, es sus relaciones. Jesús fue un hombre que se entregó por sus discípulos. Jesús fue un hombre que invirtió su vida en sus discípulos, que les enseñó, que caminó con ellos, que almorzó con ellos, que cenó con ellos, que compartió la vida con ellos. A veces nos complicamos mucho en el discipulado, y el discipulado no es más que una impartición de vida. No es más que yo reflejarle a Cristo a una persona y que juntos caminemos en imitar a Cristo. El discipulado no es consejería, aunque la consejería hace parte del discipulado. Pero el discipulado es como con una persona juntos buscamos parecernos a Jesús. Y esto empieza a cambiar toda nuestra perspectiva del discipulado. Cuando nosotros hablamos de discipulado, tenemos que entender que desde el primer contacto con una persona que no conocemos, la estamos empezando a discipular. Por eso Jesús, cuando iba caminando y hacía algún milagro, decía:
se ha acercado el reino de los cielos. Porque Jesús no estaba esperando a sentarse con alguien y darle una consejería, sino Jesús estaba impartiendo de su vida. Cuando hablo de impartición, es que Él abría completamente su vida y dejaba que otros lo imitaran. La pregunta es, ¿nuestras vidas son dignas de imitar para poder discipular a otros? Otras personas están viendo en nosotros atributos de Dios que dicen, yo quiero parecerme a esta persona. Y ahí empieza un discipulado. Por eso el contacto con una persona desconocida es tan importante. Nosotros siendo cristianos tenemos la capacidad de abrirle el reino de los cielos a una persona. Y me gusta pensar en esto: si nosotros no estamos discipulando a una nación, a una cultura, la nación nos está discipulando a nosotros. Y por eso vemos la iglesia en el lugar en donde está. La iglesia ha perdido su influencia, la iglesia, y cuando hablo de influencia no hablo de una influencia como la que conocemos, sino ha perdido el poder del Espíritu Santo. La iglesia ha perdido el lugar de influencia de estar discipulando a una nación. ¿Usted sabe por qué mataban a los discípulos en Roma? Porque ellos estaban siendo una amenaza a la cultura en Roma. Porque ellos estaban predicando acerca de un reino que iba a venir, y entonces esto restaba importancia y las personas solo estaban esperando a este rey. Estaban esperando que este rey reinara, y eso estaba cambiando completamente la cultura. Si nosotros no estamos discipulando al mundo, el mundo nos está discipulando. Y por eso vemos la iglesia tan lejana de la iglesia de los apóstoles. Porque hemos perdido el lugar. Y creo que por eso quiero hablar un poquito acerca de esto hoy. Creo que debemos ser sacudidos y debemos ser agradecidos que Dios nos sacuda. Hebreos dice que Dios a todo el que tiene por hijo lo disciplina, y creo que debemos empezar a entender la disciplina como algo positivo. Debemos empezar a entender la disciplina como algo que debemos abrazar, porque Dios quiere formar algo en nosotros. Podríamos hacerle una pregunta: ¿por qué Dios nos está disciplinando? ¿Qué quiere Dios formar en mí por medio de la disciplina? Si usted es papá, usted ha disciplinado a sus hijos y usted sabe que tiene un propósito con la disciplina. Y es que su hijo aprenda, que crezca. Eso mismo hace Dios con nosotros. Está buscando disciplinarnos para que sea Cristo formado en nosotros. Y quiero que recapitulemos un poco lo que Dios ha venido hablando como iglesia desde el comienzo de año. Me acuerdo que las primeras enseñanzas hablamos para que todos sean uno y el poder de la unidad en medio de una iglesia local. Me acuerdo que hablábamos mucho acerca del Salmo 133, donde dice: cuán agradable es ver a los hermanos habitando juntos. Es como el óleo que desciende de la cabeza de Aarón y va por sus barbas. Y yo les decía, es muy interesante porque pensamos que esto es una imagen romántica y linda, donde Moisés está ungiendo a Aarón. Pero lo que había pasado capítulos anteriores era que el pueblo de Israel estaba teniendo un encuentro con Dios en el monte Sinaí. Estaba viendo toda la gloria. Dice que habían truenos, esto lo vimos en la enseñanza de Pipe, que habían truenos, que había humo. Todo lo que estaba haciendo Dios era para mostrar su gloria. Dios muestra su gloria para que nosotros nos fascinemos con su gloria y podamos ver su poder y podamos adorarlo. Entonces Dios está mostrando su gloria y están pasando algunos días. Imagínense que ellos están viendo con sus ojos. A veces nosotros no hemos visto cosas con nuestros ojos, como lo que vio el pueblo de Israel. Ellos estaban en una montaña y en ese momento, mientras todo eso estaba pasando y el pueblo estaba viendo toda la gloria, Aarón decide hacer un becerro de oro. Aarón, ante ver la majestad del rey, del Dios Todopoderoso, dice: hagamos un becerro y adorémoslo. Y después de eso, unos capítulos después,
Dios le dice a Moisés, úngelo. Usted puede pensar en eso. Antes de eso también dice, deshaz el becerro de oro, échalo al agua y que se lo tomen. Las personas estaban intoxicadas porque habían tomado oro. Se habían tomado el becerro de oro. Imagínense personas intoxicadas, personas que están teniendo dolor de estómago. Moisés había roto las tablas de la ley y Dios le dice, úngelo. Ese es el nivel de unidad y de misericordia que Dios está buscando en su iglesia. No está buscando algo menor a eso. Dios está buscando personas como Sem. Hablábamos también de esto. ¿Se acuerda Sem qué hace cuando ve a Moisés borracho, a Noé borracho y desnudo? Sí, pero Sem toma una actitud diferente a Can. Lo cubre. Este tipo de amor y de aprender a cubrir nuestras faltas y a lavar nuestros pies entre nosotros es lo que lleva a la iglesia a vivir el Salmo 133. Qué agradable. Imagínese que algo trae delicia al corazón de Dios. ¿Usted ha pensado en eso? Hay una cosa que Dios dice es delicioso. Piense en su comida favorita. ¿No? Yo creo que ya tienen hambre algunos. Piense en su comida favorita. Es delicioso. ¿Qué pasa cuando usted da ese bocado a esa carne que acaba de salir del asador? Sí, a mí me gustan mucho las frutas y me encanta. En este momento me está gustando mucho la piña y yo muerdo la piña y es deliciosa. Eso que usted tiene sed y tiene ganas de dulce y baja como lento y refresca su paladar. Imagínese que la comunión puede llegar a ser de esa misma forma para Dios, que Dios dice, cuán delicioso es. Cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en unidad. Y hablamos acerca de entender la importancia de los 5 ministerios para la edificación de la iglesia de manera individual y corporativa. Hablamos que cada uno tiene, por decirlo así, una gracia. ¿Sí? Alguien tiene un don, un regalo. Y estos 5 regalos es ser apóstol, profeta, maestro, evangelista o pastor. Usted tiene alguno de esos, usted opera en alguno de esos, pero eso es para la edificación de todos nosotros. Es para que todos podamos crecer a la estatura de Cristo. El propósito de la iglesia, el propósito de la comunión, el propósito del plan de Dios es la unidad. Por eso Jesús es tan enfático en decir que un reino dividido no puede prevalecer. Porque Él entendía que su plan era llevarnos a todos a la unidad. Y hay una oración que debe llevarnos a pensar y a reflexionar. Esta no es una oración, tiene una parte que es una enseñanza y otra es una oración, pero en Juan 13 al 17, el capítulo. Los capítulos de Juan 13 al 17, esta es la última cena. Normalmente cuando una persona va a morir, las palabras más importantes de esta persona o que tienen mayor relevancia son estas, porque está a punto de morir y todos quieren escuchar lo que va a decir. Pongámonos en la escena de este momento. Jesús está a punto de ser crucificado y Él decide llevar a sus discípulos, a sus amigos íntimos a un lugar, al aposento alto. Y entonces Él prepara una cena y en un momento Él toma la forma de esclavo. Nosotros no alcanzamos a dimensionar esto porque no vivimos en la cultura judía. Pero lo que estaba haciendo Jesús básicamente es como si Él les hubiera hecho pedicura a sus discípulos. O donde Jesús hubiera entrado a su casa y hubiera lavado los baños. Jesús estaba sirviéndole a sus discípulos en Juan 13 y les empieza a dar ejemplo. Les empieza a servir.
se arrodilla y se ciñe una toalla en sus lomos y empieza a servir. Jesús usa sus últimas palabras para orar por sus discípulos y por nosotros. Y creo que esta oración debe empezar a cobrar una relevancia mayor en nuestras vidas, porque es el mismo Jesús intercediendo por nosotros. Yo no sé a cuántos de nosotros nos gusta que oren por nosotros, que estemos pasando un mal momento y alguien se nos acerque y ore por nosotros. ¿Usted quiere que alguien ore por usted? Lea Juan 17 todos los días. Jesús está tomando la forma de un intercesor y está orando por nosotros. Por eso creo que es tan relevante este mensaje de Juan 13 al 17. Imagínense entonces, en estos capítulos Jesús había lavado los pies de los discípulos, después les enseñó acerca de la humildad y les dice: ustedes tienen que estar haciendo esto unos con otros. Después de eso profetiza que Judas lo iba a traicionar y que Pedro lo iba a negar. Imagínense solo esta escena: Jesús está profetizando, está sirviendo, después empieza a enseñar acerca del Espíritu Santo. Pero llega un punto en Juan 17 versículo 1 donde dice que Él alza sus ojos al cielo. Jesús decidió tomar sus últimas palabras para orar por usted y por mí. ¿No deberíamos poner atención a esta oración? ¿No deberíamos prestar más atención y más cuidado a las últimas palabras de Jesús? ¿Cuántos creemos que Jesús dice la verdad? Está bien, no suenan muy convencidos, pero ¿cuántos de nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Eso suena más convencido. ¿Cuántos creemos y confiamos que las palabras de Jesús tienen la capacidad de transformar a una persona? Ahora sí, creo que va a estar ahí en la pantalla, Juan 17, 21 al 23. Dice: para que todos sean uno. Mire lo que está diciendo Jesús. Para que todos sean uno. Oh Padre, estás en mí como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Mire lo que está diciendo en el versículo 21. Jesús está orando para que todos nosotros seamos uno, pero nos está dando un estándar. Y está diciendo: como el Padre y yo somos uno, así quiero que ustedes sean uno. Si llegamos a ese tipo de relación, habrá un resultado. Ya vamos a ver el resultado. Dice que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22 dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Quién cree que Jesús es glorioso y que tiene toda la gloria del Padre? Jesús está entregando su gloria a su iglesia para que sea unida. Por eso Jesús es tan enfático en llevarnos en el Sermón del Monte a decir: si usted menosprecia a su hermano, cometió asesinato. Por eso Jesús está apelando al corazón en el Sermón del Monte, porque usted pueda que nunca asesine a nadie, pero Jesús está diciendo: si usted lo tiene como tonto, si usted lo menosprecia, lo asesinó. ¿Usted se acuerda lo que pasa en el Éxodo cuando Mariam, la hermana de Moisés, y Aarón empiezan a murmurar en contra de él? Dios dice: voy a acabar con ellos. Y Moisés toma el rol de intercesor y dice: espera, ten misericordia.
Cuando nosotros no procuramos la unidad, estamos menospreciando la gloria de Jesús. Cuando nosotros menospreciamos a nuestro hermano y a nuestro prójimo, estamos menospreciando la gloria de Jesús, porque Jesús está entregando su gloria a la iglesia para que sea una. Mire el versículo 23, este versículo es hermoso. Dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Y después dice, este es el resultado de ser uno. Dice: para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Uno de los propósitos de la unidad es que nosotros podamos entender y experimentar que como Dios ama a Jesús, así nos ama a nosotros. Los que son papás van a entender más esto. De la forma en la que usted ama a sus hijos, es la forma en la que Dios ama al mundo. O déjeme ponérselo un poquito más cercano. De la forma en la que usted ama a su hijo, es la forma en la que usted debería amar a las demás personas. Y de esa misma forma en la que sus hijos se sienten amados por ustedes, es la misma forma en la que nosotros deberíamos sentirnos amados por el Padre. Cuando la iglesia no camina y busca la unidad de Juan 17, está despreciando la oración de Jesús. Está despreciando las últimas palabras del hombre más maravilloso que ha tocado este planeta. Y por eso necesitamos la iglesia local. Mire lo que dice Proverbios 27:17. Esta fue una versión que encontré. Se llama Palabra de Dios para Todos y me gustó mucho. Dice: el hierro se afila con el hierro y el ser humano aprende de sus semejantes. Dios tiene un plan y es formar a Cristo en usted. Es que las personas puedan verlo y puedan ver a Cristo. Pablo en Gálatas 4:19 dice: estoy sufriendo dolores de parto para que Cristo sea formado en ustedes. Imagínense el dolor de Pablo por una iglesia que quería que fuera formada a la imagen de Cristo. Pablo está diciendo: estoy sufriendo dolores de parto constantemente hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es imposible llegar a la medida de Cristo si no es por medio de los relacionamientos. Dios usa y usó los relacionamientos para perfeccionar su obra en nosotros. Es imposible que sin relaciones profundas y sin relaciones entre nosotros crezcamos a la medida de Cristo. Es por eso que estamos haciendo un énfasis en la importancia de la iglesia como familia y como casa de Dios. Y por esta razón empezamos esta pequeña serie de la identidad de la iglesia. Hace 8 días Alvarito nos habló acerca de nuestra identidad como cuerpo. Y creo que esto es muy importante, porque algo que me hablaba Dios durante esta semana es que cuando nosotros estamos atacando a la iglesia, nos estamos atacando a nosotros mismos, porque somos el cuerpo de Cristo. Por eso Pablo va a usar una descripción que es: ustedes no son mutiladores del cuerpo de Cristo, sino son edificadores. ¿Qué tipo de persona se haría daño a sí misma? Eso es lo que nosotros hacemos cuando atacamos a la iglesia. Sea esta, sea otra, sea de otra denominación. Se está atacando usted a sí mismo. Por eso debemos entender nuestra identidad como iglesia. Y hoy quiero hablar acerca de la identidad como novia. Pero antes de que empecemos a hablar acerca de esto, quiero que podamos entender por qué es tan importante que nosotros entendamos nuestra identidad como iglesia, o como individuos, o como hijos de Dios.
Las personas que no tienen su identidad clara normalmente caminan en la vida como huérfanos. Cuando una persona no tiene papá ni mamá, camina su vida como huérfano, sin protección y sin identidad. Un huérfano intenta definir su identidad en lo que él mismo cree de él. O las demás personas creen o dicen de él. Lo voy a repetir. Un huérfano intenta definir su identidad en lo que él mismo cree de él, o lo que las demás personas creen o dicen de él. Le voy a dar algunos síntomas de orfandad, pero un huérfano busca agradar a las personas y siempre está buscando aprobación. La diferencia entre un huérfano y un hijo es que el hijo define su identidad según lo que el padre dice que es. Un huérfano está buscando que otros lo estén aprobando constantemente. Algunos síntomas de orfandad en nuestras vidas es que operamos bajo el temor o el miedo. Tomamos decisiones basadas en el miedo. Tenemos desconfianza de las demás personas, por eso no tenemos relacionamientos profundos, porque desconfiamos en las demás personas, porque creemos que pueden hacernos daño, y eso es cierto en alguna manera, pero no debemos desconfiar de las personas en todo momento. Basa su identidad en las cosas que hace o en su rendimiento. Cuando todo está saliendo bien y está haciendo las cosas bien, el huérfano se siente aprobado. Cuando las cosas están saliendo mal, el huérfano se siente desaprobado y su identidad se cae completamente al piso. Es inseguro, se compara, tiene autorrechazo y un sentimiento de condenación continua. El huérfano no se siente digno en la presencia de Dios. Podemos darnos cuenta si tenemos un espíritu de orfandad en nuestra vida, porque es difícil acercarnos a Dios, porque nos sentimos indignos. Todo el tiempo nos estamos autoacusando de cosas. Cuando vemos nuestras vidas a la luz de esta lista, nos damos cuenta que nuestra identidad no está basada en lo que Dios dice que somos, sino en lo que otras personas y nosotros mismos creemos. Parte de nuestra identidad como hijos de Dios es ser la novia de Cristo, y quiero hablar de algunos aspectos de lo que encierra ser la novia de Cristo y cómo esto nos lleva a vivir una vida de intimidad, de entender el amor de Dios hacia nosotros y también de prepararnos y de tener un deseo por Él. Mire lo que dice Pablo. Primero veamos Mateo 9:15. ¿Por qué decimos que nosotros somos la novia de Cristo? Mateo 9:15. Creo que está ahí en la pantalla. Dice: y Jesús les respondió, él estaba hablando con sus discípulos, y les dice: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Dice: pero vendrán días cuando el novio, Cristo, será quitado, y entonces ayunarán. Podríamos hablar de esto un sermón completo. ¿Cuál es el propósito del ayuno? Y yo creo que una de las razones por las que ayunamos es porque extrañamos a Jesús. Él mismo lo está diciendo. Cuando yo sea quitado, van a ayunar. Pero vamos a centrarnos en lo que dice: pero vendrán días cuando el novio será quitado. Jesús se está llamando a sí mismo novio, y nos está llamando a nosotros acompañantes del novio. Nuestra identidad de novia tiene algunos aspectos importantes. El primero es entender el amor del novio por su novia, o entender el amor que Jesús tiene por nosotros.
Mire lo que dice Efesios 5, 25 al 27. Dice: maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla. Si yo le pudiera poner ese santificarla en palabras, digamos, que entren en nuestro contexto, es parecernos cada día más a Jesús. La santificación es un proceso que nos lleva a parecernos más a Jesús. Y si no nos estamos santificando es porque no nos estamos pareciendo a Jesús. La santificación es una de las señales principales de la salvación. Usted puede juzgarse, yo no voy a juzgar, pero usted puede juzgarse. Si usted se está pareciendo cada día más a Jesús, dé por hecho que usted es un hijo de Dios. Si su vida no lo está llevando a parecerse cada día más a Jesús, juzgue. Y creo que esto debe traer un arrepentimiento a nuestras vidas. En decir: Jesús, necesito cada día parecerme más a ti. Entonces, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, podríamos ponerlo, para parecerse como Cristo, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Grande es este misterio. Este es el versículo 32. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Pablo, cuando termina de hablar de esto, dice: tengo que hacer una aclaración. No estoy hablando del matrimonio, estoy hablando de Cristo y la iglesia. Claro que esto entra a los hombres, a nosotros los hombres. Yo no me he casado, pero cuando me case, esto entra a ser parte de mi vida. ¿Me estoy entregando por mi esposa para santificarla? El sacerdote no es quien dice las cosas que tienen que hacerse o no en la casa. Y quiero que me entienda bien con esto. Claro que el hombre tiene una figura de autoridad, pero el sacerdote era el que acercaba al pueblo a la presencia de Dios. Ustedes, como sacerdotes, están acercando a sus esposas a la presencia de Dios para santificarlas y presentárselas a Cristo. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se entregó a sí mismo para tomar a su novia, santificarla y presentársela a Dios mismo. El amor que describe Pablo en este pasaje hace referencia a Cristo en la cruz. Él se entregó a sí mismo para santificarnos. En otras palabras, para que nos pareciéramos a Él. Jesús hizo todo, entregó todo para que usted pudiera parecerse a Él. Para que usted pudiera abrazar esa identidad de novia y empezar a sentir ese amor que solo se demuestra en la cruz, esa entrega que solo la cruz puede demostrar. Por eso es tan importante que en nuestra vida cotidiana estemos mirando constantemente a la cruz, porque fue donde Él se entregó a sí mismo. Es la medida en la cual nos ama a nosotros, y es la medida en la cual nosotros debemos recibir ese amor. No hay acto más grande que hable del amor de Dios que la cruz. Y Pablo nos lleva a recordar el costo de la cruz y la motivación de Jesús para ir a la cruz. Piense esto conmigo. Hebreos nos dice que Jesús atravesó con supremo gozo la cruz, porque había visto la recompensa que había detrás de la cruz. Después de la cruz, perdón. Pensemos eso un momento. Jesús decide atravesar la cruz con supremo gozo por la recompensa que había después de la cruz. Cuando nosotros entendemos que entregar nuestras vidas es digno por la recompensa que hay después,
va a ser fácil rendir nuestras vidas a Jesús. Y yo creo que una de las recompensas de las que que el autor de Hebreos está hablando, está diciendo: Jesús, yo lo pienso de esta forma, Jesús estaba pensando en usted, en su relación con Él después de la cruz. Y por eso fue tan fácil atravesarla con supremo gozo. Jesús estaba pensando en nosotros mientras estaba recibiendo cada latigazo, porque nosotros somos su recompensa. Es su pueblo su recompensa. Jesús estaba atravesando cada clavo, cada latigazo, cada insulto, que arrancaran su barba y su pelo con jalonazos, porque estaba pensando en la recompensa de un pueblo como novia. Jesús estaba dispuesto a hacer lo que fuera para tener a su novia con Él. El número 2 de aspecto como novia es intimidad con el novio. Acá quiero que veamos Mateo 25. Mateo 25 del 1 al 13. Creo que esto debe mover nuestro corazón. Creo que debe llenarnos de pasión por Cristo, en pensar que Él hizo todo lo que hizo por un pueblo, por un día tener una familia numerosa de toda tribu, lengua, gente y nación. Debemos dejar esa apatía a la cruz y como estar acostumbrados a que Él murió por nosotros y hablarlo sin pasión. Porque Cristo, el mismo Dios, estaba muriendo por nosotros. Cuando nosotros decimos que la cruz no tiene ningún costo, es incorrecto. Es un precio escandaloso. Imagínense que el mismo Dios, por causa de sus pecados y mis pecados, tuvo que sacrificarse a sí mismo para limpiarnos. ¿Qué tipo de maldad había en nosotros? Que el mismo Dios hecho carne tenía que morir en una cruz. Esto debe llevarnos a una vida apasionante por Jesús. La forma en la que ama a Jesús no es una forma apática, tranquila, pasiva. Es un amor completamente lleno de pasión, de amor, de entrega, de actos. ¿Cómo puede ser que veamos la cruz y sigamos siendo los mismos? Por eso cuando los discípulos estaban caminando camino a Maús, decían: nuestro corazón ardía. Nuestro corazón ardía cuando hablábamos con Él. Nuestro corazón estaba lleno de pasión por ese hombre, porque nos estaba contando todo el Antiguo Testamento y cómo Él había estado en toda la historia. Yo creo que Dios está moviendo a su iglesia para que pueda corresponder al mismo amor que Él tiene por su iglesia. Por eso cuando a Jesús vienen los fariseos y le preguntan cuál es el primer mandamiento, el más importante, Jesús lo define como amar a Dios sobre todas las cosas. Si usted quiere cumplir la voluntad de Dios, si usted quiere concentrarse en ser obediente, en amarlo, dedíquese a amar a Dios. Dedíquese que todo lo que usted es, ame a Dios. Es necesario restaurar el primer mandamiento en nosotros. Por eso Jesús le va a decir a una iglesia: ustedes están haciendo todo bien. Todo bien, miren sus obras, son perfectas. Pero les dice: ustedes han olvidado lo más importante, su primer amor. Y déjeme decirle que el primer amor no es sus primeros años de cristiano.
Su primer amor debe ser el constante de toda su vida. Porque si Jesús deja de ser su primer amor, es que porque usted puso a otra persona en el lugar de Jesús. Necesitamos amar a Cristo. Necesitamos volver a la devoción a Cristo. Eso es lo que hace una novia. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 54, versículo 5. Esto no era un plan de Jesús en el Nuevo Testamento. Esto era un plan que ya se había anunciado años antes. Dice, pues tu creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Isaías está diciendo, el Rey de toda la tierra, el Creador de todas las cosas, se quiere casar con usted. Por eso es necesario que una iglesia con identidad de novia corresponda al amor fervoroso de un novio que está apasionado. Piense conmigo, Jesús no es una persona que no demuestra sus sentimientos, que es frío y apático. Jesús tiene los ojos como llamas de fuego. Imagínense la pasión que carga este hombre, que no tiene otra respuesta a sus ojos que encenderse en fuego. Por eso Cantares 8:6 dice, ¿quién puede apagar este amor? Ni las muchas aguas pueden apagar este amor. Ese es el tipo de amor que Jesús tiene por su iglesia. Ni las muchas aguas, dice, incluso ni la muerte puede con este amor. Yo no sé si usted está entendiendo el tipo de pasión que Jesús tiene por su iglesia. Y si usted no lo apasiona esto, tenemos que volver a nuestro primer amor. Si a usted no le mueve las entrañas por dentro en pensar que hay un hombre que de tanto amor por usted le arden los ojos como fuego, ¿qué tipo de amor y de cristiandad estamos viviendo? Es tiempo de ver a Cristo como un novio. Es tiempo de que entendamos nosotros que somos la novia. Y mire lo que dice esto. Mateo 25 del 1 al 13. Dice, entonces el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. Dice, 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Esto es un llamado de atención a la iglesia. Eran todas novias, pero habían 5 necias y 5 sensatas. Aquí hay un llamado de atención de Jesús a la iglesia en entender usted es sensato o insensato. Porque de esto va a determinar si usted es sensato o insensato, si usted va a entrar al banquete de bodas que Él está preparando. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, usted decide ser sensato o insensato, eso va a determinar su entrada al banquete de bodas. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró y a todas les dio sueño y se durmieron, a la medianoche se despertaron ante el grito de, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dennos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde
Cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él respondió: créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Jesús está hablando acerca de una iglesia que es sensata o insensata. Y la sensatez se define en guardar o no aceite. Y el aceite en la Biblia puede ser una alusión a la intimidad. Puede ser una alusión a el tipo de procesos que vivimos con Dios. Cuando Jesús está hablando en esto, lo está hablando en el Monte de los Olivos. Y el olivo, para sacar el aceite, tiene que ser prensado. Tiene que ser completamente, ¿cómo lo puedo describir? Como quebrantado para sacar el aceite. Es nuestra historia con Dios, es nuestros procesos con Dios, es su intimidad lo que va a determinar si usted conoce o no a Jesús. Porque por eso en Juan 7 él va a decir: es que hasta los demonios creen y tiemblan, pero no lo conocen. Porque no lo conocen como novio, porque no lo adoran, porque no lo ven hermoso. Ellos creen y tiemblan, pero ¿lo adoran? Nuestra intimidad va a determinar, la intimidad de su novia va a determinar si usted conoce a Jesús o no. Va a determinar esto. Y se durmieron porque el novio se tardaba. ¿Usted no cree que a veces estamos dormidos porque estamos esperando a Cristo y no vuelve? El número 3 es, para terminar, un clamor. Hay un clamor en la novia. Usted puede darse cuenta de lo que Dios está haciendo en las naciones, porque hay un clamor en su novia. Y es: a medianoche se escuchó un clamor. Ahí viene el novio. Hay un solo deseo en el corazón de su iglesia. Debe haber un solo deseo en el corazón de su novia. Como cuando una novia está anhelando el día de su boda, nosotros debemos empezar a anhelar el día de su regreso. Puede haber un momento más maravilloso donde la novia se encuentre con su novio. Y de acá viene la palabra Maranata. Maranata es una palabra aramea que Pablo usa en 1 Corintios 16, 21. Y mire cómo lo que hace Pablo es muy interesante en este versículo. Dice: todo el que no ame al Señor sea anatema, o sea maldito. ¿Usted se da cuenta de la importancia de que nuestro amor esté enfocado en Jesús? En que nosotros amemos al Señor. Pablo está diciendo: el que no ama al Señor sea anatema, sea maldito. Y después nos da una esperanza y dice Maranata, que significa: ven, Señor Jesús. Esta palabra en realidad no tiene una traducción en tiempo, sino usted puede ponerlo como: el Señor vino, el Señor está viniendo y el Señor va a venir. Pablo está predicando el evangelio diciendo Maranata. Está diciendo: el Señor vino, el Señor está viniendo y el Señor va a venir. Este debe ser nuestro clamor como novia. Mire Apocalipsis 22, 17. Primera de Corintios 16, 21. Juan nos está dando un vistazo de lo que la iglesia alrededor del mundo va a estar clamando.
Cuando Juan está terminando de escribir Apocalipsis, ve una imagen de la iglesia. Y yo creo que es un vistazo a lo que la iglesia se está convirtiendo. Mire lo que dice Apocalipsis 22:17. Dice: el espíritu y la novia y la esposa dicen, ven. Y todos los que oyen esto digan, ven. Y todo el que tenga sed, venga. Todo aquel que quiera, beba gratuitamente del agua de la vida. Hay un solo clamor que se despierta en la iglesia, y es por su amado. Hay un solo clamor, y aquí podemos empezar a identificar si la iglesia está escuchando o no al Espíritu, porque el Espíritu es al que lleva a decir a la novia, ven. Una iglesia que está escuchando al Espíritu Santo es una iglesia que está clamando por su novio. Una iglesia que está clamando por su novio es una iglesia que aprendió a amar a su novio, y por eso dice, ven. Podemos ver que cuando nosotros no tenemos esta identidad como novia, la iglesia se corrompe. Cuando la novia no espera el día de su matrimonio, es muy fácil que se corrompa. La iglesia se corrompe cuando deja de tener la esperanza puesta en Cristo y en Él como novio, porque de eso va a determinar su intimidad y su cercanía. De ver a Jesús como novio va a determinar cómo experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas, porque quienes tienen más cercanía es su cónyuge. Entre las personas que tienen más cercanías en su vida es su cónyuge. Yo le podría preguntar, ¿esa misma intimidad que usted tiene con su esposo o esposa la tiene con Jesús? Y esto ya nos da un punto de partida hacia cómo estamos llamados a amar a Cristo. Una iglesia como novia volcó todo lo que es para amar con pasión, con fidelidad y con fervor a Cristo. La iglesia que perdió su identidad como novia se corrompió, porque dejó de esperarlo, de anhelarlo, de prepararse. Por eso quiero que podamos orar para terminar. Pero creo que Dios quiere sacudirnos. Creo que Dios quiere incomodarnos. Creo que Dios está examinando nuestros corazones y nos está mostrando qué tanto me amas. Como cuando Pedro negó a Jesús y Jesús se le acerca y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y yo creo que Jesús está haciendo la misma pregunta a la iglesia. Iglesia, ¿me amas? Y vamos a ser muy rápidos en responder, sí, Señor. Iglesia, ¿me amas? Sí, Señor. Iglesia, ¿me amas? Y Jesús va a decir, apacienta mis ovejas. Jesús está buscando una iglesia, está buscando personas que no lo amen solo con sus palabras, con sus vidas, con sus acciones, con su tiempo, con su dinero, con todo su corazón, con todos sus pensamientos, con todas sus emociones. Jesús es un novio apasionado que no está dispuesto a dejar que su novia sea infiel con otros amores. Jesús no está dispuesto a entregar su primer lugar de novio, y esto debe estremecernos.
Cristo está buscando una iglesia llena de amor, llena de devoción por Él. Entonces lo invito a que cierre sus ojos y que se deje examinar por Dios. Pero también que usted pueda ver una esperanza después de esto. Y es, si yo le di otro lugar a Cristo que no sea el primer lugar, Jesús solo dice: vuelve a las primeras obras. Vuelve a las primeras obras. Es necesario que volvamos al lugar de oración, al lugar de hablar con Él, de disfrutar. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a su presencia solo para pasar tiempo con Él y disfrutarlo? Que podamos volver a las primeras obras, que podamos volver a la devoción a Cristo. Que quitemos cualquier cosa que esté estorbando el amarlo. Jesús, yo te pido que nos levantes como una iglesia que te ama, que te obedece, que te anhela. Yo te pido que nos levantes como una iglesia que realmente entiende tu sacrificio y abraza tu salvación. Rendimos nuestras vidas a ti, Jesús. Rendimos lo que somos a ti. Y despierta una pasión por el novio. Despierta una pasión por el novio en medio de nosotros. Y llévanos a amarte como tú nos amas, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.